10 datos curiosos del Amazonas que tal vez no sabía. Estimaciones dicen que hay un total de 390.000 árboles en el Amazonas. Sin embargo, debido a la deforestación se han perdido centenares de ellos. Pero sigue siendo el bosque más lluvioso de todo el mundo. El Amazonas no es solo hogar de numerosas plantas y animales, ya que también es hogar de numerosas tribus salvajes de las cuales no tienen contacto con el mundo exterior. Sin embargo, hay algunas tribus que han salido en busca de ayuda debido al alojamiento ilegal de algunas compañías. Se calcula que hay alrededor de 100 tribus de las cuales no se tiene conocimiento. El bosque del Amazonas es tan grande que se extiende hasta 9 naciones. Brasil, que tiene el 30% de bosques de lluvia tropical que restan en la Tierra, tiene la mayor parte del Amazonas, contando con el 60%. Diferentes organizaciones están trabajando por proteger animales que están en vía de extinción, puesto que solamente se encuentran en el área del Amazonas. Animales como el tapir, la nutria gigante y el jaguar. Centenares de nuevas especies animales y vegetales fueron descubiertas recientemente. En 2009 se dio el conocimiento de una nueva especie de mono llamada Muratamarí en una área remota en el Amazonas. El Amazonas produce más del 20% de oxígeno en la Tierra. El otro 10 y 15% le pertenece al resto de bosques lluviosos que hay en el planeta. Tiene un clima muy tropical. Es un clima caluroso y lluvioso al tiempo. Por un año puede permanecer con un clima de 27 grados centígrados. El Amazonas es tan grande que si fuera un país se podría considerar como el 9º país más grande de todo el mundo. El Amazonas es el lugar de mayor número de especies, animales y plantas en todo el mundo, albergando así especies en peligro de extinción como jaguares y anguilas eléctricas. En 2010 se dio a conocer que en el Amazonas vive el último superviviente de una de las tribus, viviendo de sus animales y sus frutos que la misma selva le ofrecen. Se cree que es el último de esas tribus. Hidrografía del Amazonas colombiano. Por la Amazonía corre el segundo río más largo y caudaloso de todo el planeta, que se llama el río Amazonas, el cual contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Este río también tiene la cuenca hidrográfica más grande del mundo, alrededor de 7.5 millones de kilómetros cuadrados, siendo la quinta parte del caudal fluvial del planeta. Las cuencas ubicadas en Colombia que drenan hasta el río Amazonas son los ríos Putumayo y Caquetá. Además, los ríos más importantes que drenan el Amazonas, ya mencionando algunos anteriormente, son el Amazonas, que lo mencioné al principio, el Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, el Vaupés y el Apapores. Población. Según con los datos reportados por el DANE en el Censo General de 2005, en la Amazonía colombiana residen 960.239 habitantes. Ubicación. La región amazónica está ubicada al sur del país, limitando al norte con las regiones Andina y Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. Unas de las ciudades más importantes que están ubicadas en la región amazónica son Florencia, Mitú, Mocoa y Mérida y su capital, Leticia. Cultura. La cultura de la región amazónica de Colombia está constituida primordialmente por las actividades y costumbres tradicionales de las etnias indígenas autóctonas, tales como ritos, danzas, canto, tradiciones orales, creencias y artesanías, entre otras. De forma tradicional, las tribus del Amazonas tienen una cultura de cazadores y recolectores. Se mueven a una nueva área cada ciertos años, pero últimamente han decidido tener una actitud más estacionaria. Es también bastante común que las personas vivan en edificios comunales. Igualmente, se estima que hay al menos unas 400 tribus en la región amazónica. Cada tribu tiene sus propios idiomas, danzas y rituales. Es conocido, la región amazónica conllevan una cultura de animismo, que es que la espiritualidad está en la selva, la vida está en la selva, por lo que los árboles, los animales, las plantas, los hongos, cualquier especie es una forma de vida. Por lo tanto, cada uno tiene su propio espíritu. Por ejemplo, la tribu de Yanomami, que queda entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, colindando con Colombia, acostumbra consumir drogas alucinógenas. Se dice que estas para acercarse a los espíritus. Su puesto
La región amazónica, al tener una cantidad tan grande de vida silvestre, es también muy atacada por mineros, petroleros y cazadores furtivos, los cuales para su cometido borran grandes, extensas áreas de terreno. Es por eso que hoy en día hay tanta lucha por nuestro ecosistema, porque estamos dejando sin casa a nuestros animales y a nuestros indígenas. Por supuesto, cada tribu tiene sus rituales, como por ejemplo la tribu ticuna, que habita en el resguardo de Macedonia, aplica un ritual a sus mujeres de la tribu que es conocida como la pelazón. La pelazón consiste en cuando la mujer llega al primer periodo, lo que hace su abuelo y sus abuelas y su madre es encerrarla durante 8 meses. Esto para enseñarle técnicas de tejido, de artesanía, de técnicas para ya desempeñarse después como una madre cabeza de hogar. También le enseña cómo cuidar sus hijos, cómo cocinar, cómo vestirse, cómo todo. Este ritual es bastante particular porque en las tribus indígenas el pelo de las mujeres es un símbolo de su rebeldía, de su poder, de su control sobre su hogar, que aunque ellas son las que se quedan en la casa, como lo hacían antiguamente las mujeres, siguen teniendo un rol importante, el más importante, puesto que son las que traen a la vida a sus habitantes. Cuando al cabo de los 8 meses ocurre algo, y es que se organiza toda una fiesta. Se puede comparar un poco con los 15 años de nosotros celebramos a las mujeres, pero en este caso toman drogas alucinógenas para avivar el ambiente y con una mezcla de pegamentos artesanales se lo untan en el cabello a la niña y en medio de sus bailes y su algarabía le arrancan de raíz los cabellos de las niñas, lo que provoca un dolor increíble, inmenso, y la explicación que da una ya abuela de la tribu ticuna del resguardo de Macedonia es que ese dolor representa el dolor que tendrán las mujeres a lo largo de su vida, como el parto, puede ser la misma violencia entre sus familiares, entre su esposo, entre otras mujeres, y al terminar el ritual ella queda completamente calva. Por eso se llama la pelazón, porque de raíz le arrancan todos los pelos a las niñas. Chamanes y medicina. Los chamanes y sabedores, además de invocar espíritus de la naturaleza para curar enfermedades, también tienen un amplio conocimiento del uso de las plantas del Amazonas para curar enfermedades. Dominan perfectamente la botánica y la composición vegetal del Amazonas, también con conocimientos de sus antepasados y prácticas médicas. Estos conocimientos les permiten elegir lo más adecuado para proveer efectos curativos. Artesanías. Comunidades indígenas participan activamente en las artesanías como la talla de madera, mochilas tejidas y bisutería hecha con semillas. Son expertos conocedores de su entorno. Esto les permite recolectar semillas, cortezas de árboles, madera y demás para realizar sus productos, tales como fibras para tejer, canoas, lanchas y cosas para su diario vivir. ¿Qué es la variedad lingüística? Una variedad o modalidad lingüística es una forma específica de lengua natural, caracterizada por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes vinculados entre sí por relaciones sociales, geográficas o culturales. Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en que vive el hablante. Esta variedad se denomina dialecto. A su edad, esta variedad se denomina cronolecto, y a su grupo social, donde también influye el nivel de educación, sociolecto. Las diferencias pueden estar relacionadas con el vocabulario, la entonación, la pronunciación o la confección de expresiones, y en general se manifiesta más claramente en la oralidad que en la escritura. De esta forma, cuando escuchamos hablar a alguien, podemos suponer en qué región reside, si en la zona urbana o en la zona rural, por ejemplo, de qué grupo etario forma parte, es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, una mujer, y en qué nivel educativo tiene. Tipos de variedad lingüística.
Variantes diatópicas o geográficas. Son las variantes lingüísticas que están relacionadas con las diferencias geográficas de los hablantes. Consiste esto en variaciones en la forma de hablar de personas que tienen la misma lengua pero ocupan diferentes espacios geográficos. Esta diferencia es más acentuada mientras más alejados estén unos de otros. Por otro lado, las variantes diatópicas garantizan la localización e identificación del hablante con una determinada comunidad lingüística y región geográfica y geopolítica. O sea, el uso de este tipo de variantes puede indicar al receptor que el emisor procede de la misma región, nación o comunidad lingüística. Términos diferentes con significados similares. Un mismo objeto o situación pueden ser denominados de distinta manera por diferentes grupos lingüísticos, aun cuando estos hablen en un mismo idioma. A estas variaciones lingüísticas se les conoce como diatópicas. Por ejemplo, la cerveza o pola en nuestra región es denominada chela en la región amazónica. Términos similares con significados diferentes. Con frecuencia se presenta el caso en el que una misma palabra o palabras similares tiene diferentes significados en distintos ámbitos geográficos. Por ejemplo, recreo en nuestra región se le denomina a un periodo de receso en las instituciones educativas, mientras que en la región amazónica se le denomina a una embarcación de más de 10 toneladas. Variedades diacrónicas. Este tipo de variación está relacionado con el cambio lingüístico. Cuando se comparan textos en una misma lengua escritos en diferentes épocas, se aprecian diferencias sistemáticas en gramática, el léxico y a veces en la ortografía, frecuentemente como reflejo de cambios fonéticos. Estas diferencias son claramente crecientes a medida que se comparan textos más separados en el tiempo. A cada uno de los estadios, más o menos homogéneos circunscritos a una cierta época, se les denomina variedad diacrónica. Variedades sociales y diastráticas. Este tipo de variaciones comprenden todos los cambios de lenguaje producidos por el ambiente en el que se desenvuelve el hablante. Dentro de este ámbito, interesa sobre todo el estudio de los sociolectos, los cuales se deben a factores como la clase social, la educación, la profesión, la edad, la procedencia étnica, etc. En ciertos países donde existe una jerarquía social muy clara, el sociolecto de la persona es lo que define en qué clase social pertenece. Ello supone, por supuesto, una barrera para la integración social. Variedades situacionales. Este tipo de variantes involucra cambios en el lenguaje a partir de la situación en que se encuentra el hablante. Como se sabe, no hablamos igual en una fiesta de amigos que en una actividad religiosa. Desde este punto de vista, lo que provoca el cambio es el grado de formalidad de las circunstancias. El grado de formalidad se entiende como la estricta observancia de las reglas, normas y costumbres en la comunicación lingüística. Tomando en consideración este factor, los especialistas hablan de la existencia de diversos registros o estilo. Los hablantes, al momento de expresarse, deben elegir un registro adecuado a la circunstancia en que se encuentran. No existe acuerdo en cuanto a cuántos y cuáles tipos de registros existen. Por lo general se distinguen los siguientes: solemne, culto o formal, estándar, profesional, coloquial, vulgar y jergal. Un ejemplo es una conversación formal e informal que puede ser entre un grupo de amigos que hablan no tan educadamente y un grupo de compañeros de trabajo que hablan en una forma muy educada. Jergas lingüísticas. Para nadie es un secreto que el Amazonas se encuentra conectado con 3 países importantes, lo que quiere decir que recolecta muchas culturas, muchas jergas lingüísticas de estos lugares. Al estar conectado con 3 puntos clave, hace que guarde culturas indígenas en esta parte del país. También provoca que Colombia sea una vitrina de culturas, de valores y tradiciones. Es posible afirmar que el leticiano es producto de la constante hibridez de nacionalidades, colores, mestizaje, costumbres, pensamientos, actitudes, valores culturales, artísticos, rasgos fonéticos. Lingüísticamente hablando, el leticiano es uno de los colombianos que más absorbe fenómenos generados por otras lenguas con las que constantemente tiene contacto. El leticiano se caracteriza principalmente por su desplazamiento del lenguaje indígena y el forzamiento del español y el portugués. Además de esto, después del denominado conflicto colombo-peruano en 1932, se aceleró aún más el proceso de integración de los peruanos en el leticiano. Las lenguas habladas en la Amazonía tienen menos de 1000 hablantes, lo que provoca es que estas lenguas sean más vulnerables. Se calcula que más o menos entre 2000 y 1000 hablantes de una lengua, esta ya tiene un estado de vulnerabilidad bastante alto. Pero cuando una lengua tiene menos de 100 hablantes, ya es una lengua que está en estado de riesgo.
El Amazonas presenta un número importante de lenguas que están con menos de 500 hablantes, lo que quiere decir que son lenguas que ya están en estado de riesgo. La desaparición de lenguas por falta de hablantes, la migración constante que ha habido con el paso del tiempo y que a su vez ha incrementado, y los desplazamientos que han habido en esta región son los principales causantes de que el leticiano, el lenguaje de esta, haya tenido con el paso del tiempo tantos cambios. Hablando de lenguas indígenas, también han sido un poco modificadas, puesto que la escolarización ha provocado que los estudiantes prevalezcan más el español, el castellano y el bilingüismo. Cada región tiene su propio lenguaje, sus propias palabras. El Amazonas no se salva. Por ejemplo, si yo te menciono la palabra aguaje, ¿qué se te viene a la cabeza? Y no es nada relacionado con el agua. Aguaje es un fruto de la palmera comestible que se encuentra en la selva. Tal la palabra bujeo colorado. No es nada para bucear o nada por el estilo. El bujeo colorado es el nombre que reciben los delfines rosados en esta área del país. Hay una última palabra, que significará cocha, y no es lo que ustedes creen que es. La palabra cocha significa laguna. Vocabulario que tal vez no sabías del Amazonas. Bujeo colorado, delfín rosado. Caboco, mestizo. Cocha, laguna. Macumba, brujería. Tunchi, espíritu maligno. Así también a lo largo de los años las regiones amazónicas se han considerado lugar de gente muy sabia, gran parte por su naturaleza. Tenemos también bastantes refranes, retahílas y dichos, como águila no caza mosca, más sabe el diablo por viejo que por diablo, que es muy bien conocida en nuestra cultura. Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo, como caimán en caño de boca.